Hola chicos, muy buenos días. Pues bueno, esperando que hayan pasado unas excelentes vacaciones, que hayan descansado. Vamos a iniciar con una semana productiva, con una semana enriquecedora. De antemano, deseándoles que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Así que Dios los bendiga. Vamos a compartir pantalla y vamos a hablar acerca del surgimiento de la modernidad. Y es que en este contexto, la caída de Constantinopla a mano de los otomanos marcó el comienzo de una nueva edad que puso en entredicho las estructuras medievales fundadas sobre la autoridad de la Iglesia y de los reyes. Esta cultura bizantina, llevada a Occidente por monjes, filósofos, estudiosos, generó un renacimiento. Estos estudios clásicos griegos y romanos, también hubo un surgimiento del humanismo como revalorización de la razón y de la naturaleza humana frente a un teocentrismo medieval. Entonces, vamos a abarcar también acerca del humanismo. Y es que el humanismo viene de la Edad Moderna. La mayoría de los historiadores sostienen que el año 1453 inicia esta edad. Los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente y portador de la herencia cultural de las antiguas Grecia y Roma, olvidada por Occidente y durante la Edad Media. Tras la caída de Constantinopla, muchos exiliados bizantinos llegaron a Italia y contribuyeron a la expansión de una cultura clásica. A partir de esta época, el desarrollo de las ciencias y el renacimiento artístico de un nuevo pensamiento político y económico. Este imperio también otomano se extendió por Oriente, mientras que Europa se comenzaron a formar estados grandes y poderosos, gobernados por monarcas. Desde el hombre adquiere confianza en sí mismo y en sus pensamientos en la naturaleza sensible y fuera y dentro de él. Encuentra también interés y la alegría al hacer descubrimientos en el campo de la naturaleza y en el de las artes. La inteligencia despierta para lo temporal. El hombre cobra conciencia de su voluntad y su capacidad y mira con alegría a la tierra, a su suelo, a sus ocupaciones, viendo algo justo e inteligente. Así lo dice Held en las lecciones sobre la historia de la filosofía en México. Y es que el humanismo se caracterizó por la revalorización del ser humano. El individuo también era considerado un centro del universo y la máxima expresión de la naturaleza. Esta concepción, antropocentrismo, superaba el teocentrismo medieval en el que Dios era el eje en todo al que giraba el mundo y la vida de los hombres y mujeres. Al situar al ser humano en el centro del mundo y la voluntad humana superaba la capacidad para actuar y crear. De este modo, la visión de Dios y el sentido de la vida cambiaron. Dios se convirtió en Padre misericordioso y no juez severo. El arte y la cultura se valoraron como un placer y los artistas trabajaron para obtener fama y riqueza. También hablamos de una recuperación de la antigüedad clásica, las diferencias de la fe religiosa y el saber, pues bien, a partir de este humanismo, el conocimiento que se bastó en un método científico, estudio, investigación, análisis crítico y no creencias dogmáticas. Las reflexiones de los pensadores humanistas abarcaron una amplia variedad de cuestiones. Con la invención de la imprenta, la educación y numerosas copias de un libro, permitió una mayor difusión de sus ideas. ¿Y quién fueron los humanistas? Pues fueron los hombres que dedicaron con entusiasmo al estudio de estas obras de la antigüedad. Sin embargo, la pasión por el antiguo no se limitó a las letras, sino que se extendió también a las artes plásticas y al modo de vida. Para los humanistas, el mundo alcanzaría una nueva perfección por medio de los estudios del griego y el latín, viéndose como las antiguas grandes culturas de la solución de los problemas. En el triunfo del humanismo hubo grandes controversias.
y entre ellos fue la emigración de los sabios griegos, la invención de la imprenta y la acción de los mecenas. Esta inmigración, debido a los ataques turcos contra el imperio bizantino, muchos eruditos de Bizancio, expertos, conocedores de la cultura clásica y hábiles helenicistas, buscaron refugio en las ciudades europeas occidentales, especialmente pues, en Italia, llevando con ellos textos desconocidos y probando el idioma griego. También en la invención de la imprenta coincide este invento con la acción de los sabios que permitió el triunfo del humanismo, pues abarató y multiplicó el libro, siendo publicadas muchas obras clásicas con un auténtico contenido y con elegantes apariencias. Y pues la acción de las mecenas eran personas que con su ayuda material o con su protección política facilitaron el desarrollo del humanismo. Papas, obispos, reyes, príncipes, banqueros, comerciantes reunieron obras clásicas, llamaron a los eruditos conocedores de la literatura griega y romana. También hubo los intermediarios entre la más antigüedad y la nueva época, como es Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Juan Bocaico. Estos hombres conocedores de la cultura destacan que fue el Renacimiento o fue el primer en situar a la antigüedad en el centro de la vida cultura. Su obra literaria fue numerosa, pero lo que ha hecho universalmente famoso es la Divina Comedia. Fue escrita en Italia en una época en la que las lenguas nacionales no eran consideradas adecuadas para la expresión literaria. También hablamos del padre del humanismo, un poeta, un filósofo, un estudioso de las lenguas. Sin embargo, su fama se debe al hecho de que se personalizaba a la antigüedad, imitando como maestría a todos los géneros de la poesía latina. Y Juan Bocaico, al igual que Petrarca, dedicó su vida al estudio de los clásicos de modos especiales y a los latinos. Es conocido universalmente por su obra Decameron, un conjunto de 100 cuentos y novelas cortas que describen en la sociedad de su época y al hombre con sus virtudes y defectos. A continuación, vamos a ver un video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy vamos a hablar sobre el humanismo y cómo lo podemos definir. Bueno, podemos definir el humanismo como un movimiento que tiene su nacimiento en la Italia del siglo XIV, justo antes del Renacimiento, que rompe con la férrea influencia medieval en todos los órdenes de la vida para valorar como centro del universo al ser humano y su condición y no tanto a una deidad. ¿Cuál era el objetivo que tenía este humanismo? Bueno, el principal objetivo del humanismo fue recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina para formar un nuevo hombre y un nuevo mundo. También podemos decir que luego, con el pasar del tiempo, se generaron varios enfoques del humanismo, las cuales seguían centrados en el hombre y su desarrollo en la sociedad, pero desde diferente punto de vista. Sigamos hablando sobre este humanismo, más precisamente sobre el origen del mismo. Bueno, suele manifestarse que el origen del humanismo, como movimiento filosófico e intelectual, se dio en Italia alrededor del siglo XIV y se expandió por gran parte de Europa en el transcurso del siglo XVI, ocasionando el nacimiento de los ismos. Se trataba de las vanguardias que buscaban romper con el pasar y exponer una nueva forma de percibir lo que se consideraba real. No obstante, los acontecimientos que contribuyeron a su formación son imprecisos o heterogéneos, aunque se presentaron tres que fueron fundamentales para su desarrollo, que veremos a continuación. 1. La caída de Constantinopla, también el éxodo y crecimiento cultural, y por último el renacimiento. Bien, sigamos hablando un poco más sobre este humanismo, particularmente sobre sus características. Bueno, entre las características más resaltantes de este humanismo se pueden mencionar las siguientes, que veremos a continuación. Bueno, estudia las obras antiguas provenientes de la antigua clásica y de la filosofía grecolatina, como dijimos anteriormente. También un descubrimiento geográfico técnico la destacan.
También un interés por el arte y la ciencia. Otro de sus rasgos es su carácter literario. Y también el hombre y la naturaleza son los temas más abordados por el humanismo. También rechaza la visión teocrática por una concepción antropocéntrica del universo y también se enfocó en las enseñanzas de las escuelas neoplatónicas. Otro carácter es su sentimiento renacentista, como así también su optimismo frente al pesimismo medieval. También había una fomentación del estudio del pensamiento, el arte y lenguas de la antigüedad clásica. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de humanismo, ¿sí? Vamos a tratar de señalar o mencionar algunos. Comencemos con el teocéntrico. Basa sus fundamentos en la existencia de un ser supremo, Dios, quien determina lo bueno y lo malo y el comportamiento que deben tener los seres humanos. Después tenemos el histórico. Está enfocado en las artes y en la ciencia, enfocado más en lo humano y considerándolo como el centro de todo. Después tenemos el antropocéntrico. En este tipo de humanismo, el ser humano es considerado el centro del sistema moral. Se deja a un lado las conductas presentadas en los textos sagrados para formular una nueva ética humana. También tenemos el empírico. Se centra en los rechazos y aceptación de algunas actitudes o hechos concretos como el rechazo a la violencia y el respeto a la libertad de creencia y de opinión. Este humanismo es más centrado en hechos prácticos y no en las ideas abstractas de los otros tipos de humanismo. Continuemos. Seguimos con el existencialista. Se centra en la liberación de los totalitarismos materiales e intelectuales que limitan el pensamiento del hombre y su comportamiento. También tenemos el marxista, basado en las ideas de Karl Marx. Presenta al ser humano y crea su identidad a partir de su interacción con las demás personas en eventos colectivos, generando vínculos de solidaridad en las sociedades. Y por último, el universalista. Es un enfoque posmoderno que presenta la necesidad de crear sociedades inclusivas que respetan las diferencias culturales apreciando la creatividad y espontaneidad de los habitantes de una sociedad. Sigamos ahora con los aportes que merece este humanismo. En el ámbito de la medicina, el libro de la anatomía del hombre de Bernardino Montaña de Monserrate, también las obras de Leonardo da Vinci, con sus manuscritos anatómicos, entre otros. En la literatura, la Divina Comedia de Dante Alighieri. En las artes, las obras de Miguel Ángel, Donatello en Italia y en España las obras de El Greco. En la astronomía, Nicolás Copérnico retoma la idea heliocentrista donde el Sol es el centro del universo y los planetas giran a su alrededor en órbitas. Galileo Galilei construye el telescopio como otros de los apuntes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad y como siempre les decimos, chequen estos videos que serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Ok, chicos, pues bueno, esto ha sido el día de hoy. Que tengan un excelente día y pues bueno, como será el inicio de la semana, no hay ninguna actividad. Tengan un buen día, cuídense.